Hola, ¿qué tal amigos? En este vídeo vamos a hablar de una estrategia de scalping que ya hemos hablado anteriormente. Si nos vamos a mi canal tenéis que ver este vídeo antes de ver el vídeo de hoy, ya que aquí es donde explico la estrategia. En el vídeo de hoy lo que vamos a hablar es de los indicadores que he implementado en la estrategia, lo que van a hacer que la estrategia sea mucho más eficaz y que lógicamente haya muchas más operaciones ganadoras. Si habéis visto el vídeo que os acabo de mencionar, veis que aquí tengo dos indicadores nuevos. Uno es esta línea blanca, que es una EMA de 200, y por otro lado tengo esta zona de aquí, que es un estocástico. Concretamente un RSI estocástico. Antes de pasar a pantalla completa vamos a explicar cuáles son las configuraciones. Esta EMA de 200 solamente tenemos que ir aquí a indicadores, escribir la palabra EMA y el primer resultado es media móvil exponencial. Simplemente tendremos que venir aquí y así nos abriría. Después nos iríamos a los ajustes de la EMA. Yo en este caso le he puesto un color blanco con una línea bastante gruesa para que se vea bien y en longitud le he puesto 200. Le daríamos a aceptar y se nos quedaría así. Después a pantalla completa os voy a explicar para qué sirve ese indicador. Por otra parte, como os he dicho, aquí tengo el RSI estocástico. Es muy fácil también de colocar aquí. Simplemente tenemos que venir a indicadores, escribimos RSI, nos salen tres resultados. Nos vamos a ir al último, donde dice índice de fuerza relativa, RSI estocástica. Le daríamos y después ya lo tendríamos aquí abajo para poder configurarlo. Aquí le daríamos a la ruedita de configuración. Esto lo dejamos tal y como está, 14, 14, 3 y 3. En estilo yo he colocado estos colores, vosotros podéis poner los colores que queráis. También aquí nos sale una pestaña donde vais a tener un color de fondo. Yo he puesto solo un poquito nada más como forma de guía, pero no quiero poner mucho color porque si no entorpecería para poder ver las líneas. Entonces lo dejaría así tal cual. Otra cosa importante, aquí estos porcentajes de 80 y 20, hay quien lo pone en 70, 30. Podría servir perfectamente, ya que este indicador lo que va a hacer es indicarnos cuando estamos en sobreventa o en sobrecompra. Así que tampoco es un dato muy relevante. Yo lo tengo en 80-20, que es como viene por defecto. Le daríamos a aceptar y ya lo tendríamos. Otra cosa que quería comentar es que en este vídeo que os he mencionado antes, que debéis de ver antes de ver el vídeo de hoy, estaba mencionando a las medias móviles como EMAs y no son EMAs, son medias móviles. Para colocar estas medias móviles simplemente tendríais que ir a indicadores y en lugar de poner EMA como antes pondríamos solamente MA y nos pondría la media móvil normal. Si os fijáis, aquí nos pone MA, 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 porque son tres medias móviles. Una de 5, otra de 8 y otra de 13. Y aquí tengo la EMA, esta sí es EMA. Una EMA, que EMA es lo mismo que media móvil exponencial. Y estas que son MA son medias móviles normales. Quería recalcarlo para que no haya ningún tipo de confusión, ya que en el anterior vídeo me he confundido y he llamado EMAs a las medias móviles normales. Ha sido un error mío. De todas formas, la configuración sí que la he configurado con las medias móviles que tienen que ser. Bueno, ahora sí, nos vamos a la pantalla completa. Vamos a poner esto un poquito más curioso y a abrir un poco el gráfico. Bueno, vamos a empezar por la línea blanca, que es la EMA de 200. Esta línea tiene mucho sentido ponerlo no solo en esta estrategia, sino en todas las estrategias que vayáis a usar en el trading, sobre todo cuando se anda cambiando a periodos muy cortos. Ya sabéis que para esta configuración estamos trabajando en un periodo de 5 minutos. Entonces, al estar en periodos tan cortitos, veis que estamos en 5 minutos. Entonces, al estar en periodos tan cortos, muchas veces no somos capaces a identificar la tendencia del mercado. Y eso es lo más importante que tenemos que tener presente en esta estrategia, ya que las entradas las vamos a hacer en long, pero siempre cuando la tendencia sea o bien lateral o bien alcista. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que la EMA de 200 está con una tendencia bajista. Entonces en este tramo
no podríamos operar la estrategia. Fijaros aquí, si nos fijamos en esta otra parte del tramo, veis que está en un periodo de rango. Aquí sí podríamos aplicar la estrategia. Aquí es la parte más favorable, porque es un periodo alcista. Fijaros, desde este punto hasta este punto es un periodo alcista. Aquí sí podríamos hacer muy buenas entradas. Es más, si agrandamos un poco esto, veis que aquí hay muchas entradas. Mirad, al estar en tendencia alcista, recordad que la EMA de 5 es la que tiene que sobrepasar a la EMA de 8 y de 13 para poder entrar. Como veis, aquí ha sobrepasado, aquí haríamos la entrada, o en lugar de hacer la entrada aquí, también podríamos esperar a este retroceso. Vamos a ponerlo un poco más grande, a ver si lo vemos más claro. Muchas veces esperamos al cruce y ya entramos, pero puede que no sea el momento. Muchas veces es bueno esperar este tipo de velas de retroceso. Fijaros la mecha hasta donde llega, que llega prácticamente al cruce, y entonces aquí sí, en el momento que baje la vela hasta aquí y se detenga, aquí sí entraremos, y este sí sería un buen momento para entrar. Fijaros que después vuelve a subir, mirar qué vela y mirar qué vela, hasta aquí, hasta este mechazo. Entonces ahí sí podríamos conseguir buenas entradas, aprovechándonos de este tipo de velas. Vamos a ver qué más entradas. Mirar aquí otra también muy buena. En este caso, como veis, no se ha dado mecha de retroceso, también cruce y también sube bastante. Aquí tenemos otra entrada. Fijaros desde el cruce hasta la mecha de la vela, pero como os digo, cuando está en tendencia lateral o de rango, también se producen muy buenas entradas. Fijaros, vamos a ponerlo un poco. Fijaros aquí, cruza y sube bastante. Mirar hasta dónde sube la mecha. Y bueno, aquí ya es un cambio de tendencia clarísimo. Pasa de rango a tendencia alcista clara con esta vela. Estoy explicando prácticamente de nuevo la estrategia del anterior vídeo. Os recomiendo que lo veáis de todas formas, pero bueno, para aquellas personas que aún no lo han visto y que estáis viendo este vídeo, pues ya de paso os lo explico. La estrategia es colocar las tres medias móviles, una de 5, otra de 8 y otra de 13, que son muy fáciles de configurar, ¿vale? La precisión la dejamos en todas tal y como está, y la longitud vamos poniendo en cada una 5, 8 y 13 respectivamente. Lo demás no tocamos nada. Le ponemos un color y ya está. Recomiendo que a la de 5, como es la que rebasa a las otras dos, pues que la pongáis de un color un poco más llamativo. Entonces yo he puesto la línea de 5 o la media móvil de 5 un poquito más gruesa y un color más llamativo, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a ver un poco el estocástico, que todavía no hemos hablado de él. Vamos a tomárnoslo como una herramienta más. Aquí las herramientas principales son todas, por supuesto. Lo que se tiene que dar es que la línea o la media móvil de 5 sobrepase a las otras dos y que sea, como os he dicho, guiándonos por la EMA de 200, que es la blanca, pues en el momento que estemos en una tendencia alcista o de rango, entramos. Por ejemplo, aquí estamos viendo que es una tendencia bajista. Aquí no, aquí ya hay que olvidarse. Aquí sí podríamos, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. Todo esto se podría operar. Aquí en esta zona tampoco podríamos operar. Pero ahora fijaros lo que está pasando. Fijaros lo que está pasando ahora. Ahora está habiendo un cambio de tendencia. Quiere decir que a partir de aquí, de las próximas velas, de la próxima hora, próximas horas, mejor dicho, esta línea que está siendo bajista va a empezar a coger una posición alcista. Quiere decir que a partir de aquí también podríamos operar la estrategia. Creo que ha quedado bastante claro para qué sirve esta EMA. Y la estrategia la he explicado en este vídeo, la estoy explicando y también la he explicado en el vídeo anterior. Así que, como os digo, echarle un vistazo al otro vídeo también, os lo voy a dejar por aquí. Pero en el anterior vídeo no teníamos esta media móvil exponencial o EMA de 200 que nos indica la tendencia del mercado. Esto es algo adicional, por eso he hecho el vídeo. Y el estocástico también es nuevo. Vamos con el estocástico. ¿Para qué nos sirve el estocástico? Como os he dicho, nos va a indicar si estamos en una zona de sobreventa, que sería aquí abajo, cuando rebase esta línea de puntos de abajo, o la franja. Cuando se salga de la franja, que está un colorcito blanco muy claro, estaría en una zona de sobreventa. Y cuando sobrepase por la parte de arriba, sería una zona de sobrecompra. ¿Eso para qué nos sirve? Pues muy fácil. Cuando llevemos un buen rato en una zona de
sobreventa, que como veis aquí hemos estado aquí unas cuantas velas en una zona de sobreventa, en algún momento tenemos que salir, y cuanto más tiempo estemos aquí, con más fuerza vamos a salir. Y dicho y hecho, mirad, justamente en el momento en el que empezamos a salir de esa sobreventa, ha habido un claro cruce para hacer una operación en long. Creo que se ve bastante claro el cruce y hay una tendencia hacia arriba. Este no es un buen momento del gráfico para explicar porque, como veis, es una tendencia bajista porque nos lo indica la línea. Vamos a coger otro tramo para que lo veáis más claro y no os confundáis. Bueno, aquí tenemos un ejemplo también clarísimo. Está en una zona de sobreventa. En el momento que sale de la zona de sobreventa, aquí tan importante es una línea como la otra. De hecho, ya que esta línea roja también la voy a remarcar un poquito más gruesa. Nos vamos a la línea roja, simplemente le damos un poquito de color, la teníamos muy baja de intensidad, ahí la vemos bien, ahí se ve un poco mejor. Si os fijáis, en cuanto salimos de la sobreventa, ¿qué sucede? Sucede que la media móvil de 5 atraviesa la media móvil de 8 y de 13 y se forma una tendencia alcista. Vamos a buscar más oportunidades. Bueno, fijaros que aquí también la tendencia es alcista. Nos lo está indicando la EMA de 200. Esta sería una entrada perfecta. Bueno, aquí tenemos otra también muy clara. Vamos a ver todos los indicadores. EMA de 200 nos indica una tendencia alcista. El RSI nos indica una sobreventa, que además no es de las que entran y salen. No, esta no entra y sale, entra y se mantiene durante 3, 4, 5 velas. Fijaros, ya ha entrado en esta vela, una vela, 2 velas, 3 velas, 4 velas, 5 velas, 6 velas, 7 velas. A la séptima vela empieza. 7 velas son 35 minutos. Pensar que cada vela son de 5 minutos. Estar 35 minutos en una zona de sobreventa conlleva a que cuando salga con fuerza. Y mirar cómo ha salido con fuerza. Ha atravesado las dos líneas, la media móvil de 5 ha vuelto a atravesar a la media móvil de 8 y de 13 y vuelve a salir con fuerza. En mirar con qué fuerza, fijaros hasta dónde llega la mecha. Vamos a buscar una última entrada que se vea clara. Fijaros, aquí mirar en qué vela ha entrado en la sobreventa. Una vela, 2 velas, 3 velas, 4 velas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 velas. 14 velas por 5 minutos. 14 velas por 5 minutos son 70 minutos. Quiere decir que es 1 hora y 10 minutos en esta zona. Es mucho tiempo. El suficiente para cuando salgamos de esa sobreventa salir con fuerza. Y como estáis viendo, vamos a bajar un poco el gráfico para que lo veáis. Según salimos, cruza con fuerza y se vuelve a dar una operación hacia arriba. No tiene por qué coincidir exactamente. Como veis, primero ha salido de la sobreventa y todavía ha tardado un poco en darse el cruce. Pero lo más normal es que se dé. Vamos a salir de la pantalla completa. Veis que la estrategia la hemos estado perfeccionando y eso es porque es una estrategia que funciona y entonces me estoy molestando un poco más en perfeccionarla. Si quieres saber más acerca de esta estrategia, necesitas soporte, necesitas ayuda, quieres conversar sobre ella, puedes unirte a nuestro grupo de Telegram que está en la descripción del vídeo, donde ya somos muchos los que usamos esta estrategia, otras estrategias, otras funciones de Binx, como pueden ser el copy trade, como puede ser el grid trading de spot, etcétera. En general, este exchange de Binx es el que estamos usando ahora en el canal, ya que es un exchange con unas comisiones muy bajas. Si aún no estás dentro del exchange de Binx y quieres entrar, también tienes el link en la descripción. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad, sobre todo si has visto este primer vídeo, no me canso de decirlo, ya que viene a ser como la continuación. En este vídeo explico la estrategia completa y en este vídeo, aparte de volver a explicar la estrategia, la he explicado pues con los nuevos parámetros. Ahora sí, me despido de vosotros, dejo los comentarios abiertos, preguntarme cualquier cosa acerca de la estrategia y acerca de lo que queráis. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.